Perfecto. Bendito sea el Padre Yahweh. Damos gracias a Yahweh, a Yohel Bajei. Bendito sea su nombre. Bueno, el tema que vamos a tratar habla de la educación hebrea versus la educación griega. Ya los que más o menos tienen conocimiento desde un tiempito para esta parte, ya tienen claro la influencia griega, lo hemos hablado en varias oportunidades. Y más que nada cuando estamos en la festividad de Hanukkah, tocamos mucho ese tema. Bajo ese concepto, del cual creo que todos se acuerdan, la mayoría, entendemos que Israel, parte del pueblo eterno, se asimiló, se inclinó a este espíritu greco-romano desde la antigüedad y llega hasta estos días. ¿Sí? El asimilarse es copiar o acostumbrarse a otras cosas. Lo grave de todo esto, que esto produjo que muchos del pueblo eterno dejaran la Torá y se empezaron a dedicar a las cosas nuevas, entre comillas, que traían los griegos. Bueno, y una de las cosas donde lógicamente influenciaron es en la educación, este espíritu greco-romano. Entonces, para ir entendiendo mejor, vamos, ya esa sería como la introducción, para que todos sepamos de lo que vamos a hablar, para que tengamos ese conocimiento. Y de paso, estoy dando lugar a que, bueno, darle tiempo a algunos hermanos que puedan ir entrando. Bueno, el Eterno nos dio unas neuronas especiales que los científicos llaman neuronas espejo. Ellas nos ayudan a imitar lo que vemos y comprender lo que nuestros ojos, oídos y otros sentidos nos comunican. También nos dio un cerebro para pensar en lo visto y oído y para razonar y sacar conclusiones de ello. Para afirmar esto, vamos a ver lo que dice Wikipedia con respecto a la neurona espejo. Se denominan neuronas espejo a cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo, especialmente un congénere. Las neuronas del individuo reflejan el comportamiento de otro, como si el observador estuviera realizando la acción. De allí su nombre de espejo. Tales neuronas han sido observadas directamente en especies de primates, ¿sí? Las aves han mostrado tener comportamientos imitativos de resonancia y la evidencia neurológica sugiere la existencia de algún sistema de reflejo. En el ser humano, la actividad consistente con las neuronas reflejo se ha encontrado en la corteza premotora y en el área de suplementaria premotora. La corteza primaria somotosensorial en el área de la broca y en la corteza inferior parietal. Estoy hablando en términos científicos, pero bueno, lo que está diciendo es que hay un lugar donde se pueden encontrar. En las neurociencias se supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía, o sea, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y la imitación. De aquí que algunos científicos consideran que la neurona espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década. Perfecto. Aclarado lo que dije al principio, que el Eterno nos ha dado, porque el Eterno nos ha creado con todas estas cosas. En los tiempos de Yeshua, así como ahora, la gente pensaba que había que hacer algún estudio especial para llegar a ser sabio e inteligente, para poder comprender libros, para poder razonar y discutir, y especialmente para poder enseñar a otros. Por eso cuando Yeshua comenzó su ministerio, la gente, incluso algunos que lo habían conocido desde chiquito, desde niño, dice la palabra, se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Esto está en el libro de Yohanan o Juan, capítulo 7, versículo 15. Los judíos pensaban así porque habían olvidado los caminos de Dios y habían adoptado la influencia griega.
Siglos antes del tiempo de los romanos, en que Yeshua llegó a Belén, los griegos, tales como Sócrates, Platón y otros, habían concebido la idea de que los seres humanos eran perfectibles. Mucho antes que Darwin inventara la teoría de la evolución, los griegos habían sembrado las semillas de aquella mentira. Más de 300 años antes de Yeshua, Aristóteles dijo que los niños llegaban como algo que se denominaba tabula rosa o rasa, un libro en blanco, y como si fueran meros animales había que adiestrarlos al pensamiento culto y amonestarlos contra el sofisma. Los filósofos juntaron a sus discípulos o alumnos y les impartieron la idea de que ellos habían sido escogidos para ser convertidos en personas especiales y que al completar su eh, amaestramiento quedarían listos para impartir a otros el precioso conocimiento adquirido. De manera que para los griegos lo más importante era buscar el mejor maestro. ¿Por qué? Y acá hago un paréntesis. Yo voy a ir ahora a buscar la palabra filosofía, que no es otra cosa que amor al saber. ¿Por qué se asocia filosofía, la palabra filosofía, con los griegos? En el diccionario dice que es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Otra acepción dice sistema filosófico o conjuntos sistemáticos de los razonamientos expuestos por un pensador. La filosofía de Platón, por ejemplo. ¿Sí? También se dice que la filosofía del griego antiguo es amor a la sabiduría, derivado de amar, ¿sí? Que de la palabra philein, amar, y de la palabra sofía, que es sabiduría. Transliterado en latín como filosofía, ¿sí? Es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que, en un sentido holístico, estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Trata de responder a una variedad de problemas fundamentales acerca de las cuestiones como la existencia y el ser, ¿sí? La ontología, en la metafísica, el conocimiento, la moral, la belleza, el valor, la mente y la religión, ¿sí? Entre otras cosas. Pero eso es suficiente como para que ellas sepan de qué se trata, por qué la filosofía está hermanada con los griegos. Bueno, les decía esto que de esa forma, de manera que a los griegos lo que más les importaba era buscar el mejor maestro. Por lo tanto, ¿por qué? Porque amaban el saber. En cambio, los hebreos no pensaban así. Los judíos creían que cada uno era responsable ante Dios. Y tal como Abraham, su padre, ellos debían acercarse a él y meditar en los testimonios hallados en la naturaleza y en los escritos inspirados con el fin de comprender mejor. Y cada uno por su cuenta, la voluntad de Dios. Se armaban, es muy común saber que se armaban grandes discusiones para que cada uno pudiera compartir su propia comprensión de algún aspecto de la divinidad. Esto es bueno porque del conjunto de los sabios sale la sabiduría. Y hay una palabra que está en Proverbios que dice, ¿por qué? Porque ellos tomaban muy en serio el proverbio de Salomón que dice, bueno, imagínense que Salomón vivió unos 600 años de Aristóteles y escribió, ¿sí? Escribió, si tu oído inclinas hacia la sabiduría, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino,
La sabiduría vendrá a tu corazón, y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Amén. Proverbios 2, del 2 al 6 y después del 9 al 13. Leído de la Nueva Versión Israelita. Bueno, entonces, no era cosa de buscar un maestro ni esperar que alguien te llenara el cerebro de datos, sino que había que hacerse responsable de buscar la sabiduría misma. Amén. Y esto yo lo voy a unir con lo que siempre les digo a los hermanos en la congregación, en nuestra congregación, cuando estamos en la enseñanza, que deben procurar leer, deben procurar comprender, buscar comprensión de lo que leen, deben procurar estudiar y deben procurar meditar la Torá, la palabra del Eterno. No es solamente que peinamos como si fuera que estamos peinando la escritura por arriba y lo leemos así nomás. No. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a encontrar lo que nos dice la palabra en Proverbios que acabo de compartir. Entonces, vemos entonces que hay dos diferentes formas de aprender. Una es plantarse a los pies de un maestro o buscar un buen colegio, esperando así recibir conocimiento y aprobación. La segunda forma es la que usamos naturalmente con niños. Se trata de observar y pensar. El diccionario dice que observar es examinar atentamente y su segundo sentido es guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena. Pensar significa formar, ordenar y relacionar en la mente ideas y conceptos. Esta es la forma de aprender de los innovadores y los más adelantados en conocimiento, y es como Yeshua enseñó a sus discípulos. Comparemos entonces estas dos formas de educación. Dos formas de educación por un lado. La griega. La griega comenzaba a los 7 años. Se consideraba que de ahí en adelante los niños ciudadanos pertenecían al Estado hasta la muerte. Solo los niños varones recibían educación, salvo Esparta, en cuya ciudad algunas de las jóvenes también podían tener algo de educación. A los 7 años, los niños dejaban sus hogares y se internaban en el colegio para aprender a leer. Debían memorizar largos trozos de literatura. Luego se les enseñaba gramática, escritura, matemáticas, música, o las musas que incluía el arte, escultura, música y otros aspectos culturales, y finalmente gimnasia y artes marciales. Este sistema fue adoptado por los romanos e incluso más tarde por la Iglesia, y es hoy día la base del sistema educativo en casi todo el mundo. La educación hebrea comenzaba casi cuando el niño empezaba a hablar, se llevaba a cabo en el interior de la familia, y eran los padres los encargados de traspasar sus tradiciones a los hijos. Creyendo que eran el pueblo escogido de Dios, los hebreos enseñaban a sus hijos a vivir conforme a la voluntad de Dios y a cumplir la ley, que es Torá, que le fue dada a Moshe, a Moisés. Pues Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, dice lo siguiente, y presten atención. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Amén. Bien, esto es la forma de educación hebrea, por lo cual todo lo que estemos haciendo contrario a esto lo debemos desestimar de nuestras vidas, arrancarlo de nuestra vida si es que queremos ser parte del pueblo eterno, ser Israel. Porque debemos entonces esforzarnos, debemos estudiar y debemos recordar que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y si nosotros no aprendemos, no somos diligentes, no somos responsables, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Sí? Ah, mis hijos son grandes. Bueno, comparta la Torá con ellos, lean con ellos, mediten, hagan una charla, entre comillas, discusión sobre lo que están leyendo, y eso va a enriquecerlos. Y dejen que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ahí intervenga cuando se abre su Torá. Si no, no interviene nunca, porque nadie lo invita. Nadie tiene la intención de que el Ruach HaKodesh les enseñe. Bueno. Desde sus años más tiernos, desde los años más tiernos, los niños y niñas hebreas
Debían aprender de memoria la Torá, la ley de Dios, con sus mandamientos y preceptos. Se les enseñaba a orar y cantar en base a los salmos, y debían aprender toda la historia sagrada de la nación, incluyendo su geografía y la historia de los pueblos circundantes, su cultura, los ritos religiosos y las leyes morales y civiles, las cuales nosotros estudiamos cuando vamos de para allá en para allá. También debían aprender a leer y escribir. Finalmente, al entrar en la adolescencia, se les enseñaba a los jóvenes un oficio. Las niñas debían aprender a manejar el hogar. Se les enseñaba a hilar, a tejer, a cocinar, cuidar los rebaños y a administrar los bienes de la familia. Podemos verlo, eso léanlo en Proverbios 31. ¿Cómo es el ejemplo? ¿Cuál es el perfil de esta mujer? Pero, ¿cómo se les enseñaba estas cosas? Dios les dijo, por medio de Moshe, ¿y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justos e imparciales como este conjunto de leyes que te entregó hoy? Se refiere a la Torá. Pero, cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 al 9. O sea, observar y pensar. También Dios le dijo a Moshe, Yahweh le habló a Moshe, le dijo, por tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ayúdalos a lo que aprenden. Ayúdalos a que lo aprendan. Deuteronomio 31, 19. Más tarde, Yeshua contestó a los fariseos cuando se quejaban de los niños que le seguían. ¿No recuerdan lo que dice la Torá? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te contarán alabanzas, te cantarán alabanzas. Es decir, podrán aprender por medio de la música. Amén. Y esto es lo que tratamos también en la formación de maestros. En la formación de maestros de Torá, esto se tiene que implantar cuando lleguen a este nivel, a este momento de transformarse en maestros. Los primeros versículos del Salmo 78 describen varias maneras en que podemos enseñar a nuestros hijos. Dice, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras, te alabaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos, a su vez, nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Entonces, aquí tenemos ¿qué cosa? Escuchar a padres y abuelos. El uso de ejemplos, explicar los misterios, hablar y hablar. Y al instruir a otros, ¿sí? Uno mismo lo aprende mejor, ¿sí? Por eso deben animarse. Dios le instruyó a Josué, el gran líder que terminó la obra de Moisés, en cómo podía asegurar que los niños no olvidaran una importante lección. Cuando el pueblo terminó de cruzar el río que Dios había detenido para que pudieran entrar a la tierra prometida, Josué escogió a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, y les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos le preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Amén. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Josué capítulo 4, versículos 5 al 7. Es decir, el monumento inspiraría preguntas. ¿Para qué es eso? Y ahí contestamos las preguntas. Yeshua también usó este método cuando maldijo la higuera.
causó que sus discípulos hicieran preguntas que él entonces contestó. La historia se encuentra en Matatiahu, o Mateo 21:18, y dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Yeshua, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén. Era una lección importante y siempre recordamos mejor las respuestas a nuestras propias preguntas. Bueno, ¿por qué es observar y pensar la mejor manera de aprender entonces? Según los científicos y psicólogos que lo han estudiado, el cerebro tiene la habilidad de descubrir y reconocer el diseño o modelo de todo. Lo hace al notar que es similar a lo conocido y que es diferente. Por ejemplo, si uno ya conoce al gato y se encuentra con un perro, uno va a notar que aunque tiene 4 patas y una cola, al igual que el gato, también posee un hocico más grande, una cola más gruesa y otras cuantas distinciones que lo identifican como algo que no es un gato. En el caso de Josué, sin duda había otros cruces del río Jordán a través de los años, pero solo uno que tenía un monumento de 12 piedras sacadas de la mitad del río. El proceso de aprendizaje puede definirse como el proceso de extraer de la confusión un diseño que tiene significado. Bueno, espero que estén aprendiendo algo, hermanos y amigos que puedan estar escuchando en este momento. Y bien, es importante notar que para extraer el diseño de las cosas, ya sea el diseño de una tela o alfombra, o la gramática, la matemática, la ciencia, la historia y todo lo demás, lo que es necesario es una buena cantidad de eso para observar y tiempo para pensar. Fuera del colegio existe mucha información y gran variedad de conocimiento. De allí se puede conocer más fácilmente el diseño de todas las cosas, justamente usando el método más eficaz, que es cómo funciona el cerebro, observando y pensando. Las Sagradas Escrituras no dejan de indicar la forma preferida para la educación. Proverbios 6:6 dice, anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos fijemos en la hormiga. ¿Qué es lo que está haciendo la hormiga? Para adquirir sabiduría. ¡Wow! Tremendo. Yeshua también quiere que observemos y pensemos. Y dice en Lucas 12:24 y 27. Miren los cuervos. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vestía tan hermoso como ellos. Amén. Ahí está, otra vez, observar y pensar. Pablo amonesta a sus seguidores en Filipenses capítulo 4, versículo 9, y les dice, sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. ¿Cuántas veces este rol les dice, hagan esto, lean, tomen nota, entreguen los cuestionarios, los que se solicitan, los estudios a tiempo, lean, esfuércense, practiquen, ¿no? Lo mismo decía Pablo. Finalmente Timoteo se une a la idea diciendo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16-17, este versículo es muy dicho por mí y es una base para mí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén.
Gloria al Eterno por su palabra. Entonces, Dios nos enseña. El Eterno Yahweh nos enseña. Por lo tanto, si esa es su forma de enseñar, rechaza totalmente el sistema griego. Para dejar en claro las cosas, el Eterno dio al profeta Zacarías un mensaje para su pueblo, que está en Zacarías 9:13. Dice, y el profeta escribió citando al Señor diciendo, porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente. Tal vez porque los hijos de Sión tienen una mejor educación, Dios quiere usarlos contra sus enemigos, los griegos, y todos los que confían en su propia perfectibilidad y no entienden que la gracia de Yeshua es nuestra única salvación. Los hebreos observan y piensan, mientras que los de Grecia aprenden solo lo que dicen sus maestros. Lamentablemente, ahora la mayoría de los hijos de Sión van a los colegios del sistema griego para aprender. Entonces debemos recordar que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4, 18 y 19. Entonces, el sistema griego prevalece hoy en los colegios y es reflejado en casi toda la materia curricular disponible. Este sistema, en primer lugar, arranca a los niñitos del hogar y fija su atención en profesores que solo tratan de controlarlos. Al arrancarlos del hogar, ¿qué pasa? Hoy se hace muy difícil cuando uno le dice a los padres que tienen que enseñarles Torah a sus hijos, tienen que compartir Torah con sus hijos. Entonces va a ser un trabajo arduo, pero lo tenemos que hacer porque el Eterno nos mande, porque estamos en los tiempos de la restauración. Segundo, este sistema griego les obliga a memorizar materias que no les interesa y a aprender cosas que nunca van a usar. Tercero, no tendrán tiempo para ahondar en temas que realmente les importa, porque el sistema no respeta al individuo. Cuarto, serán imbuidos en un sentido de casta o nivel social. Mientras más años en el sistema, más privilegios serán suyos. Y estarán eternamente examinados y evaluados, pero nunca aceptados. Quinto, en vez de sentir dignidad humana, se sentirán como peón del Estado, de por vida. Sexto, solo sabrán actuar, hablar, hacer y pensar cuando alguien les diga qué y cómo. Séptimo, su fe en Dios será tratada como una superstición y tendrán que dar lugar a las mentiras basadas en la teoría de la evolución, las que afectan su sentido de responsabilidad, en temas incluso de salud, ecología, amor al prójimo y muchos más. ¿Sí? Y si ustedes me permiten, agrego una más, ¿por qué no? En las iglesias cristianas enseñan exactamente de la misma forma, porque enseñan a escuchar al maestro y no enseñan a estudiar la Torah, a indagar. Y no quiero ser general porque hay algunos que me dirán, yo lo hago, amén. Yo también lo hice mientras estuve en la iglesia cristiana. Pero estoy hablando del sistema. Nadie se sienta ofendido, por favor. Estoy hablando del sistema. Hablo del sistema que impera. Salomón en Proverbios 1, versículo 8, y en el 3.1 dijo, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño, consentido de mi padre me instruyó. Proverbios 4, del 3 al 4. Luego escribió lo siguiente para su hijo. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Proverbios 1, 8 y 3.1. Maravilloso, ¿no es hermoso? Ahora ven para qué es el libro de Proverbios. Entonces, lo mejor que podemos hacer como padres es observar el trato que Dios da a sus hijos y pensar en cómo podemos incorporar su ejemplo en nuestro trato con nuestros hijos. Por lo general, ¿sí? Dios no interfiere con los resultados naturales, es decir, las consecuencias de nuestras decisiones. Pero es misericordioso y nos perdona y nos justifica por Yeshua. Dios nos da la libertad para aprender a nuestro modo, que para algunos es a tropezones.
pero nos da su espíritu para ayudarnos a comprender las lecciones de la vida. ¿Amén? ¿Cómo se relacionó Yeshua con los niños? Como grandes, podemos llegar a esta altura, como papás grandes, y descubrir estas cosas. Y decimos, ¿por qué no lo supimos antes? Las lecciones más difíciles de aceptar como padres es la manera en que Yeshua se relacionó con los niños. Padres tratan de hacer que los niños hagan ciertas cosas, que aprendan sus tablas de multiplicar, que hagan su cama, que se porten bien. Pero Yeshua dijo, dejad a los niños y no los impidáis. Mateo 19:14. Ellos tienen esas maravillosas neuronas espejo. Por lo tanto, debemos ejemplificar todo lo que deseamos que aprendan. Los niños se interesan en los asuntos de sus padres. Y en el tiempo de Yeshua, la gente estaba entusiasmada con el humilde maestro de Galilea. Lo seguían, lo escuchaban, y los niños también querían ver a Yeshua. Las madres se le acercaron, pero los discípulos les riñeron, se los corrían. Cuando Yeshua se dio cuenta, se indignó, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Marcos capítulo 10, versículos 14 y 16. Entonces, quizás, por si no están entendiendo, padres, dejen de influenciar o no eviten que sus hijos sean influenciados por esto en lo más posible. Si él empieza a ver que usted lee, él también va a leer. Si empieza a ver que usted con el dedo ve los versículos, se me está ocurriendo, con el versículo de la Torá para leer, él también va a empezar a ver. Haga que la Torá, haga que ese libro para él sea, por ahora que no lo puede leer, sea un misterio, pero cuéntele historias, háblele, cuente historias, no lo deje que se contamine con historias de la televisión, porque no deja de ser el sistema griego. Hasta con dibujitos les enseñan todo el panteón de dioses griegos romanos. Se mete sutilmente hasta en los mayores, no se dan cuenta. Si nosotros estamos entrando en la restauración y somos Israel, debemos considerar, ¿sí?, las enseñanzas, o no. ¿No están de acuerdo en que debemos considerar las enseñanzas de Yahweh y de Yeshua? ¿Sí? Entonces, los discípulos juzgaron mal cuando querían correr a los chicos. Ellos pensaron que los niños eran una molestia. ¿Por qué? Porque tenían el pensamiento griego. Después de todo, Yeshua estaba predicando. ¿Cómo se atreven a interrumpirle? Pero Yeshua reprendió a los discípulos, y así quedó claro que él no insinuaba malos motivos a los niños, como hacían los discípulos, y como lo hacen muchos padres hoy en día. Yeshua dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. ¿Y cómo aprenden los niños? Si no les impedimos, ¿qué harán? Aprenden a hablar y a caminar, aunque nadie se preocupe de enseñarles. Aprenden a silbar o a andar en bicicleta, pasando horas y horas ensayando, ¿o no? A usted no le pasó. Yo me recuerdo los porrazos que me pegué con la bicicleta, ¿sí?, intentando andar solo. Cuando alguien, qué sé yo, mi mamá, mi papá me tenía de la parte de atrás en un lugar reducido para que no me cayera. Pero donde realmente aprendí fue largándome en una plaza, en una pendiente. Bueno, entonces, los niños quieren aprender a leer y escribir porque ven a sus padres hacerlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los papás? Verlos, tienen que estar leyendo, dejen la televisión, lean con sus hijos, enséñenles, incúlquenles la lectura, cómprenles libros para que lean, que su cerebro se entrene, que su cerebro adquiera conocimiento y, por supuesto, fíjense los libros que le compran, ¿no? Si al lavar los platos juegan a bautizar la pieza por pieza, como se hace la tevilá, ¿sí? Entonces también ellos hacen, ve, así hizo tu papá, así hicieron los hermanos que el otro día participaron en la tevilá, y mira, plato sucio, ves, lo meto en el agua y queda limpio. Bueno, haciendo un juego como esos. Qué sé yo, contar las aceitunas o algo que tienen que comer, contar antes de comerlas. Si solamente quieren leer otra revista o algo, en vez de la literatura más seria, o si se pasan semanas enteras aprendiendo pruebas
en su planeta, ¿sí? O en su cuerda de un instrumento, de la guitarra, por ejemplo, si escriben páginas, si tienen un diario en el que escriben cosas de vida, pero rechazan tareas escolares, en fin, si los niños son niños, aprenderemos de ellos, porque de otra manera no entraremos al reino de los cielos. Y eso es lo que dijo Yeshua, y es algo para que meditemos, para que pensemos. Por la resistencia que le ponemos a las escrituras, por la resistencia que le ponemos a estudiar las escrituras, por la resistencia que le ponemos. Y eso hay que romper, esa resistencia, porque es un espíritu greco-romano. Si todos aprendemos como los niños, nos especializaremos en lo que es nuestro don y no perderemos tiempo en aprender solo para gratificar a otros. El Señor mismo, cuando era un joven de solo 12 años, rehusó seguir a sus padres hasta haber completado su tarea de mayor interés, el de discutir en el templo con los maestros de la Torá. Era precisamente una de las más importantes tareas que iba a ocuparse durante el resto de su vida. Ya lo estaba haciendo a los 12 años. Marcos 9:36 dice, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es animarlos a seguir el ejemplo del maestro. ¿Qué dice esta escritura? ¿Por qué? Yeshua dio importancia a los niños y dijo, toma un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Wow! Me imagino la cara de lo que lo estaban viendo alrededor de sus discípulos. Marcos 9, 36, 37. En conclusión, para redondear, ¿sí? Vemos que hay dos tipos de educación. Uno nos hace dependientes de los hombres y enaltece el conocimiento humano, pero menosprecia al individuo y limita su responsabilidad. El otro tipo de educación depende de nuestro deseo y esfuerzo por comprender lo divino y buscar la sabiduría, y esa sabiduría está al alcance de todos los que realmente la desean. Dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No se requiere otro texto que la Biblia. La naturaleza que nos rodea, la presencia de Ruach HaKodesh en nuestra vida. Este tipo de educación es la forma en que los niños aprenden naturalmente, pero sí requiere mucha libertad, mucho tiempo para observar y pensar, y una abundancia de experiencias de la cual extraer el diseño de las cosas. No tenga a su niño encerrado, no lo tenga encerrado entre cuatro paredes, ahora que podemos disfrutar que no hay pandemia. Deje que observe el mundo y aprenda de las cosas naturales, que observe una mariposa, que observe un sapo, una rana, que observe un grillo, que observe el pasto a 1 centímetro de su nariz, que observe lo que es el pasto, que huela el pasto, que vea lo que es un árbol, que trepe un árbol, sí, que vea pájaros, que vea animales, para que él tenga de dónde aprender, tenga que observar y entonces va a aprender. Si usted tiene a su niño, si nosotros tenemos a nuestros hijos encerrados con los juguetitos para que le damos nuestro celular para que no nos moleste, usted va a estar en una vida cómoda, pero está siendo malo y egoísta con su hijo. Malo y egoísta, porque está ayudando, colaborando con este sistema nefasto de educación, porque lo está encerrando, lo está limitando. ¿Amén? Jesús mismo expresó su admiración por esta forma de aprender. Los discípulos retornaban de su primera gira misionera y muy entusiasmados le contaban todo lo que había ocurrido. Habían aprendido muchas lecciones sobre cómo evangelizar, cómo sanar y discernir los espíritus. Él se alegró mucho y nosotros sin duda tendremos la misma reacción cuando nuestros hijos nos recuentan o nos cuentan una y otra vez lo que han aprendido. Lucas 10:21 dice, Yeshua se regocijó en el Rúa y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos o instruidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén.
Un niño, dijo. Así debemos ser nosotros, un niño. El trabajo es el intercambio del tiempo, ¿sí?, que nos roban nuestros padres por el dinero que reciben. Así dijo un niño, ¿sí? Entonces, a veces, por dedicarnos a otras cosas o demasiado desequilibradamente a otras tareas u otras preferencias, para nosotros mismos nos olvidamos del niño y que el niño tiene que aprender. Y frente a nosotros está, bueno, para compartir humildemente esto con ustedes, estudiantes de la Torá, discípulos de Yeshua, dos formas de aprendizaje, porque ya entendimos a qué se refiere cuando hablamos de espíritu greco-romano, ¿sí? Y hasta qué punto llega, ¿sí?, este espíritu greco-romano. Así que por eso es que tratamos de humildemente de estimular el crecimiento, ¿sí?, en los niños y también en los adultos, esos adultos que se tienen que convertir en niños, dice Yeshua, no lo digo yo, no se enojen conmigo. Estimular a los niños, ¿sí?, tenerlos cerca, verles qué cosas pueden hacer, sacarlos de ese ostracismo que algunos son metidos para adentro porque así han sido criados. Que sean calladitos o sean respetuosos no quiere decir que sean ángeles, porque es bueno saber qué es lo que están pensando y que manifiesten lo que están pensando, y que tengan cosas para hacer, pero cosas que agradan al Eterno. Observar y pensar. Hay que estimularlos en observar y pensar. Humildemente, de donde estamos nosotros, quien les habla, simplemente o mayormente tiene una Torá que compartir y cosas, ¿no?, para entendimiento de niños y grandes. Pero esto tiene que replicar en todos. Observar y pensar. Observar y pensar. Amén. Hasta aquí, amados. Muchas gracias por estar allí. Que haya sido de bendición. Que sea de bendición para ustedes. Y les voy a pedir un favor. El favor que les voy a pedir es que me gustaría que, si quieren, no lo hagan en el grupo. Si lo hacen en el grupo, mejor, Baruch Hashem. Si no, después me hacen llegar sus pensamientos con respecto a este tema. ¿Amén? Que el Eterno los bendiga grandemente en esta noche, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad y misericordia sobre ustedes, sobre su vida. El Eterno les conceda su shalom, les conceda su paz, que es la única paz, esa paz que solamente Él nos puede dar, y que el Eterno guarde sus almas en esta noche, ¿sí? Y que el Eterno llame a sus ángeles alrededor de la casa de aquellos que le aman, temen y le obedecen. Baruch Hashem, Laila Top, buenas noches, muchas gracias. Shalom. Chao, gracias.